¿Qué tal? Buenas tardes, somos de la licenciatura Criminología y Criminalística de la Universidad Benito Juárez y venimos a presentarles los temas de cómo abordar el tema de la pornografía y los tipos de parafilias. Empezaremos mencionando qué es la pornografía. La pornografía es el uso de imágenes de contenido sexual para provocar la excitación de la persona que la contempla, sea un adulto o un adolescente. Esta forma de expresión utiliza imágenes u otros materiales completamente explícitos. Sus vías de transmisión más comunes son la literatura, cine, cómic, esculturas, revistas, pintura y desde hace algunos años ya es el Internet, que es la que los domina. La pornografía es legal para adultos en muchos países occidentales, pero ilegal para cualquiera que sea o no mayor de edad, también en muchos otros países. Adolescentes consumidores de pornografía. Aunque está prohibido para ellos, el hecho es que muchos adolescentes son consumidores más o menos ocasionales de pornografía. Algunos acceden a ellas de manera casual y no vuelven a buscarla. Otros, en cambio, aficionan a ella y la consumen con frecuencia. Lo primero que hay que saber es que la pornografía no afecta a todos los adolescentes de la misma forma. Ni siquiera afecta de la misma forma a los chicos y a las chicas. Pero si hay algunos riesgos que todos corren, sí la consumen. ¿Qué efectos puede tener sobre los adolescentes? Falta de crítica. Los adolescentes, sobre todo en la primera parte de esta etapa, están todavía muy lejos de estar formados intelectualmente. Lo más habitual es que carezcan de la capacidad crítica necesaria que evalúan adecuadamente todo lo que les rodea. Si a los que se enfrentan es la pornografía, es probable que no sean capaces de discernir que aquello no es real, que la pornografía no refleja la sexualidad humana real, y ello puede llegar a tener consecuencias sobre su propia sexualidad. La copia. Es muy frecuente que en la vida de los adolescentes que imiten lo que observan, si lo que imitan es pornografía, van a intentar vivir una sexualidad que no es real ni sana, y que a la larga puede provocarles complejos o disfunciones. Roles de género. En las relaciones heterosexuales es fundamental el respeto mutuo y el entendimiento de que si la mujer es igual al hombre. Si los adolescentes se basan en lo que observan en la pornografía, pueden desarrollar una idea confundida sobre los roles de los géneros en las relaciones sexuales. Pueden creer que las mujeres deben estar sometidas a los varones y eso también puede provocar muchos conflictos tanto en las chicas como en los chicos. ¿Qué hacer si su hijo es consumidor de pornografía? Si los padres de un adolescente descubren que su hijo o hija es consumidor de pornografía, primero deberán saber si solo es una afición ocasional o si su hijo es un consumidor habitual. Pero en ambos casos no es recomendable prohibirlo de forma tangente, es decir, asegurar de que el chico o chica entiendan perfectamente que la pornografía no es una muestra real de la sexualidad humana. Conversaciones sobre sexo. Con los mensajes culturales que los niños reciben diariamente sobre el sexo, es invaluable que a la edad de 7 años o incluso antes, si ya han sido expuestos, uno tenga una conversación sobre la naturaleza del sexo. Este tema es difícil para los padres y regularmente nos ponemos nerviosos y con ansiedad solo de pensarlo. Pero les sugiero que piensen en esto. Si nosotros no les brindamos la información adecuada, alguien más se las dará. Si nosotros no mandamos claro el mensaje de que sus preguntas son bienvenidas, ellos se las harán a algunos de sus amigos, quienes probablemente no estará en posición para responderlas, y proporcionará la información incorrecta. La pornografía es mala, pero tú no lo eres. Ninguna conversación necesitará nuestra paciencia más que esta. Si sus niños han sido expuestos, tendrán muchas preguntas, pues la pornografía modifica la manera en que se perciben las relaciones sexuales, hasta volverlas viles y grotescas. Es importante transmitir el mensaje que la pornografía es mala, pero tú no lo eres. Es sumamente importante no hacer al niño sentir mal, sino mandar el mensaje de que es amado y que están en esto juntos. El papel de padres lleva consigo el honor y la responsabilidad de cuidar, enseñar y proteger a nuestros pequeños. Si empezamos con estas ideas, nuestro hogar estará protegido contra la industria pornográfica, pero como cualquier cambio que busquemos hacer, el primero cambio empieza con nosotros. Tomemos la decisión de luchar contra la industria y al mismo tiempo que superamos nuestras debilidades y nos convertimos en mejores padres. Efectos negativos de la pornografía en los jóvenes. Presentaré 7 efectos negativos de la pornografía
en los jóvenes. 1. Distorsiona el sentido de la realidad. Si los jóvenes no han tenido relaciones sexuales, buscarán que sus encuentros sexuales sean similares al de la pornografía y que sus primeras parejas tengan las mismas características que alguna actriz o actor del mundo de la pornografía. 2. Provoca aislamiento social. Más que conocer a una persona de su edad de manera sana, el joven puede preferir permanecer en su habitación para poder ver pornografía. 3. Distorsiona la conducta. Las imágenes podrían influenciar la actividad sexual de los jóvenes, haciendo pensar a los jóvenes que las mujeres pueden ser violadas, menospreciadas y maltratadas. 4. Disminuye la felicidad. La pornografía, a la larga, puede disminuir la felicidad sexual de una persona, pues tanto chicas como chicos verán a sus parejas como una persona que no cumple con las características de los actores pornográficos. 5. Promueve actitudes violentas. La exposición a formas violentas de pornografía puede llevar a actitudes y comportamientos antisociales. 6. Promueve el cibersexo. La pornografía podría provocar el deseo de practicar el cibersexo para satisfacer los deseos momentáneos o, en otros casos, pagar por pornografía. Y por último, 7. Genera adicción. La pornografía genera adicción. El fácil acceso a los materiales pornográficos mediante teléfonos, tablets y ordenadores facilita la adicción a la pornografía en jóvenes y adolescentes. El doctor Víctor Kline dice que el sexo y la pornografía podrían ser más difíciles de vencer que la adicción a la cocaína. No todos los jóvenes son iguales y los efectos que presenté pueden variar en intensidad y daño dependiendo de la persona. Las parafilias. En la actualidad, las tecnologías hacen más sencillo que las personas encuentren temas cada vez más amplios y complejos en Internet. A su vez, es casi inevitable que niños y jóvenes encuentren información que para su edad no es apropiada, como pasa con la pornografía, y para esto los padres de familia y el personal docente deben informarse en cuanto a cómo tratar estos temas para orientar a los niños y jóvenes de la manera correcta. La parafilia es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra cosa o actividad que la acompaña. Suele suceder principalmente porque la persona que la practica ya ha tenido una cantidad muy elevada de placer sexual y llega un momento en el que lo poco no lo satisface y quiere más, así que busca maneras o objetos que lo hagan sentir el orgasmo o excitarse. Las consideraciones acerca del comportamiento considerado parafílico dependen de la conversación social imperantes en un momento y lugar determinado. Es aquí en donde la información y la orientación juegan un papel muy importante. Tomemos en cuenta que si el joven maneja Internet o redes sociales, puede conocer a un sinnúmero de personas, y esto lleva a una socialización más abierta que la acostumbrada en estos tiempos. Los padres de familia deben involucrarse en cuanto a la seguridad que manejan las computadoras y las redes sociales en donde los jóvenes se inscriban. En la actualidad las parafilias suelen considerarse en dos, típicas y atípicas. Típicas. Podemos encontrarlas en cualquier lugar, no es necesario que los jóvenes ingresen a Internet o a redes sociales, y siempre han existido, aunque Internet las propaga y las hace explícitas inmediatamente. El fetichismo. En esta parafilia, la persona casi exclusivamente hombres necesitan de objetos no vivos, ropa, cabellos, uñas u otros artículos deseados para lograr la excitación sexual, la masturbación y el coito. Exhibicionismo. Es la inclinación de un individuo a exponerse en público de forma espontánea y excesiva. El término también refiere específica y más convencionalmente a la conducta o perversión de mostrar los órganos sexuales y órganos considerados como partes íntimas, como son los genitales, glúteos, torso y pechos, a otras personas. Travestismo. Parafilia en que una persona necesita vestirse con ropa del sexo opuesto para lograr el placer sexual. No debemos confundir con el travestismo homosexual para ejercer la prostitución. En este caso es un uniforme de trabajo. Tampoco con el uso de ropas de mujer por parte de hombres para caracterizar papeles femeninos en el teatro, la televisión o el cine. Voyeurismo. Es una conducta caracterizada por la contemplación de personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual, con el objetivo de conseguir una excitación. La actividad del voyeurista no implica ninguna actividad sexual posterior. Zoofilia. Consiste en la atracción sexual de un humano hacia un animal. Esta parafilia también es considerada como bestialismo. Para mayor claridad, el término zoofilia se refiere a la atracción sexual y el bestialismo para el acto sexual. Zoofilia.
también llamada pedofilia, consiste en que la excitación del placer sexual se obtiene principalmente a través de actividades o fantasías sexuales con niños, generalmente menores de 12 años. Se suele distinguir dos tipos de pedofilia, una primaria o esencial y otra secundaria, que aparecería motivada por los factores circunstanciales. Sadismo. El placer sexual se logra a través de actos que causan dolor físico o humillación y degradación. Hay una sustitución del coito por estas acciones. Es independiente de que la pareja consienta o no. Es una parafilia muy grave que puede llevar a delitos sexuales como la violación y la tortura. Masoquismo. Al igual que el sadismo, el placer sexual se obtiene por situación del coito por actos que causen dolor, hasta lesiones físicas, humillaciones y degradación moral. A diferencia del sadismo, la persona provoca. Atípicas. Frotteurismo. Es el conocido caso del aprovechado en lugares muy congestionados, como microbús, colas o manifestaciones. Obtiene placer restregando sus genitales contra las personas. Este trastorno suele darse en hombres tímidos, con dificultades en las relaciones con mujeres entre los 15 y los 25 años. Escatología telefónica. Se caracteriza por las llamadas telefónicas obsesionadas como forma de obtener excitación sexual. El portador, varón o mujer, utiliza una serie de recursos vinculados con la erotización del sentido del oído, por la que todo el lenguaje verbal está comprometido. Así, el contenido de los mensajes puede revelar procacidad oral, utilizando malas palabras, frases sexuales excitantes o la emisión vocal de sonidos imitando el orgasmo. Hay llamadas escatológicas de dos tipos: A, que son las personas que consienten, y B, personas que no lo consienten. Clismafia. Se erotizan patológicamente las funciones digestivas, en este caso la parte terminal del intestino por llenado con líquido o edema. Necrofilia. Es una parafilia caracterizada por una atracción sexual hacia los cadáveres. El origen término parece ser la obra escrita en 1886 por el psiquiatra alemán Krafft Ebing. Urofilia. El individuo necesita obligatoriamente para el orgasmo masturbarse mientras huele un pañuelo empapado en orina, escuchar el chorro de la orina, ver orinar a otras personas, pedir al otro que orine sobre el urofílico. A esta práctica se le denomina lluvia dorada, beber la orina del otro. Coprofilia. Consiste en la atracción por oler, saborear, untarse o ver el acto de defecar como un medio de excitación sexual y placer. Esta actividad erótica se puede practicar solitariamente o en pareja. Otras parafilias. La eproctofilia es el fetichismo por los gases. Los eproctofílicos despiertan su líbido oliendo flatulencias humanas y disfrutan de inhalar y oler flatulencias directamente. Emetofilia. Es el placer sexual ante la exposición de los vómitos, en lo que mejor se conoce como ducha romana. Los emetofílicos encuentran el goce cuando los vomitan encima, revolcándose en los fluidos regurgitados de otras personas. La crotomofilia es el interés sexual por las partes amputadas del cuerpo. Independientemente de cuál sea la parte del cuerpo que se ha amputado, los acrotomofílicos sienten placer sexual con los tocones resultantes de las partes amputadas, y en muchos casos incluso llegan a realizarse amputaciones a sí mismos. El parcialismo es el interés sexual por una parte del cuerpo específica, que despierta tanto interés erótico como los genitales o aún más. Dentro de esta amplia clasificación pueden ser cualquier parte del cuerpo que no sean los genitales, como son la nasofilia, que es por la nariz, La pigofilia, por los glúteos. Vaschalacnia, por las axilas. la gerontofilia. Describe una inclinación sexual específica hacia los ancianos y puede explicar ocasionalmente los ataques sádicos hechos sobre ellos. Podofilia, el fetichismo por los pies. Y finalmente la tricofilia, que es por el cabello.